Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento, con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Podré pagar tanto favor. Yo nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Pagar tanto favor, nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Sin prisa, levanta tus manos y dile con todo el corazón: ¿cómo podré pagar tanto? Que se escuche tu voz, dice. Nunca podré pagarte lo que soy. Comenzamos con desearles muchas bendiciones de parte del Señor a cada uno de ustedes. Que disfruten de su gracia, de su favor, de la vida y la salud que Él concede a cada uno de sus criaturas. Y la Iglesia La Hermosa tiene el honor de saludarles y también compartir con ustedes lo que de gracia ha recibido. En las semanas pasadas hablamos acerca del bautismo de Jesús y de los acontecimientos ocurridos en ese bautismo. En San Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hemos hablado acerca de los cielos abiertos, de la venida del Espíritu Santo sobre él, y en esta oportunidad pondremos nuestra atención en lo que vino la voz del cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a reflexionar sobre esta palabra con el tema Una solemne proclamación. Entre los acontecimientos impresionantes ocurridos en el bautismo de Jesús, estaba la voz que vino del cielo para respaldar públicamente el bautismo de Jesús. San Lucas menciona que en ese momento había mucha gente que también se bautizaba. No fue la única vez que Dios habló de esta manera. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento según Isaías 42:1, cuando dice la palabra: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones.
Y el cumplimiento de esta profecía está en San Mateo capítulo 12, en los versículos 17 y 18, cuando dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y el cumplimiento de esta profecía entonces se dio ya cuando el Señor estaba desarrollando su ministerio. Otras ocasiones en que Dios habló fue con motivo de su transfiguración según Mateo 17:5. Y cuando Jesús anunció la clase de muerte que padecería en la cruz, según San Juan 12, 27 al 30. Este versículo nos describe los detalles de esta voz, los cuales consideraremos en esta oportunidad de la manera siguiente. La voz del cielo, es decir, esta voz vino del cielo. Hubo una voz de los cielos. Era una voz de proclamación al Hijo de Dios. Proclamar es publicar en alta voz un decreto, declarar solemnemente la inauguración de un reinado o función muy singular, declarar a alguien investido de poder, autoridad y honor en mérito a la alta investidura que desempeña. Jesús fue proclamado por el Padre como el único Señor, Salvador y suprema autoridad de la humanidad. Era una voz de total aprobación, que el bautismo de Jesús estaba dentro de los propósitos y la voluntad de Dios, y tenía el total respaldo de su Padre. Cuando un creyente actúa en obediencia y sujeción a la voluntad de Dios, tiene la misma aprobación de parte de Él. Es decir, agrada al corazón de Dios, complace los deseos y los propósitos de Dios. En tercer lugar, era una voz de confirmación, que lo que los profetas habían anunciado la venida de un Salvador al mundo, comenzaba ahora a cumplirse con el bautismo de Jesús y su pública proclamación. Confirmar es corroborar la certeza y legitimidad de un acto, asegurar, dar mayor firmeza y seguridad a un hecho. Así que, en primer lugar, la voz vino del cielo directamente del Padre. En segundo lugar, esta voz significaba reconocimiento oficial, cuando el Padre dijo, «Este es mi Hijo amado». No era cualquier religioso como un escriba o fariseo quien se estaba bautizando, sino el Hijo de Dios. El ángel que anunció a María la concepción y el nacimiento de Jesús dijo, «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre», según San Lucas 1:32. La voz no dijo solamente «Este es mi Hijo», sino «mi Hijo amado». Es como decir, sale de mis propias entrañas, lleva la fibra y el sello de mi propio corazón. Era Hijo amado por razón de su naturaleza humana y divina, por razón del propósito de su nacimiento, por razón de su misión, y por razón de su total sometimiento a la voluntad de su Padre. Este es un ejemplo para los creyentes y seguidores de Jesús, que los hijos amados de Dios son aquellos que obedecen su palabra y se someten voluntariamente a la voluntad de Dios. ¿Cuántos padres pueden decir hoy de sus hijos o hijas, «Este es mi hijo amado o hija amada»? Los hijos deben ser amados no únicamente en mérito a su conducta o buenas cualidades, sino especialmente por razón de su procedencia. ¿Quién engendró a ese hijo o hija? El ADN
y los genes de quién portan esos hijos? ¿Quién decidió que ese hijo o hija viniera a este mundo? Entonces, la respuesta es que los padres fueron instrumentos para traer a ese hijo o a esa hija a este mundo. Y por esa razón es que los hijos deben ser muy amados por los padres. En el caso de Jesús, en tercer lugar, fue una declaración de total complacencia. Cuando dice, en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otra versión dice, estoy muy complacido con él. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, quien me da un gran gozo. Complacer es satisfacer uno el deseo de otro, y puede serle útil y agradable. Alegrarse y tener satisfacción en alguna cosa o en alguien. Complacer también es satisfacción, placer y contentamiento que resulta de un deseo cumplido, o del logro de un objetivo y de una meta. ¿Cómo complacía Jesús a su Padre? En primer lugar, por su obediencia. Según Hebreos 5:8, dice la palabra, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y también por sujetarse a su voluntad. En San Juan 5:30, él mismo declaró, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En San Juan 6:38 reitera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando él se sujetaba a su voluntad o a la voluntad de su Padre y hacía lo que el Padre le había encomendado, estaba agradando o complaciendo a su Padre. En tercer lugar, por sujetarse al propósito de su Padre para salvar a la humanidad, aunque esa salvación resultase muy costosa y de mucho sacrificio para él. En San Mateo 26, 32 y 34 dice, pero después que haya resucitado, pues que estaba anunciando su muerte, iré delante de vosotros a Galilea. Y Jesús le dijo, de cierto, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le declaró a Pedro, que inclusive a él le costaría la negación de su propio discípulo. En Hebreos 10, 5 al 10, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, aquí entendemos que la mejor ofrenda para Dios es nuestra obediencia, aun cuando la obediencia demande sacrificio. Así el Señor lo demostró en su vida terrenal y también cuando Él asumió la salvación de la humanidad mediante su sacrificio en la cruz. En cuarto lugar, el Señor Jesús dio satisfacción a su Padre por honrarlo con su vida santa e íntegra. En San Juan 8, 46 y 49 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. En Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. ¡Qué hermosa declaración! Los hombres o los sacerdotes terrenales eran personas proclives a pecar, a ofender a Dios, a quebrantar los mandamientos de Dios. Por eso una y otra vez presentaban sacrificios primero por sus propios pecados. Pero en cuanto al Señor Jesús dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, esto era necesario e indispensable, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una vida íntegra, sin tacha, santa, transparente, total ante Dios y ante los hombres. Entonces, de esta manera, el Señor Jesús agradó y dio satisfacción al corazón de su Padre, pero también por su humildad y fiel servicio. En Hebreos 3:1, versículos 2 y 6 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por todas estas razones, el Señor Jesús dio contentamiento y total satisfacción al corazón de su Padre. Por eso tiene sentido y tiene valor esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien se agrada mi alma. ¿De cuántos cristianos o de cuántos oyentes podrá decir el Señor, este es mi Hijo amado o hija amada, en quien tengo complacencia? Estimado oyente, el Señor podría decir de usted o hacer esta declaración. Cuando el creyente vive y actúa como Jesús, llena de gozo y contentamiento el corazón de Dios. ¿A quién usted contenta? ¿A quién agrada usted, querido amigo? ¿Agrada a sus deseos, a sus pasiones? ¿Se agrada a sí mismo? ¿Agrada al mundo, los placeres, los amigos? ¿Agrada el pecado? ¿Agrada a usted las vidas alejadas de Dios y las diversiones humanas y mundanas? Si usted se agrada a sí mismo y agrada al mundo, entonces no agrada completamente el corazón de Dios. Está en enemistad y totalmente de espaldas a Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra y vivimos de acuerdo a sus mandamientos, amamos de todo corazón al Señor, entonces agradamos su alma. El pastor Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, menciona: hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida, ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida. La tarea más importante que tenemos que descubrir cómo hacerlo con exactitud es agradar a Dios. De la vida de Noé aprendemos 5
acciones que hacen sonreír a Dios. Número 1, Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo, porque Él ha dicho que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. En segundo lugar, Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Por eso en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar o contentar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En tercer lugar, Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. Tome nota esto, querido oyente. Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. En cuarto lugar, Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Ser criaturas gratas, cristianos, seguidores de Dios, que reconozcan su bondad, su fidelidad, su amor, su provisión. Entonces ser agradecidos. Y en quinto lugar, Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades y le servimos con diligencia y buen ánimo. Aquí es donde necesita usted reflexionar a quién usted le hace sonreír. ¿Le hace sonreír a Satanás? ¿Le hace sonreír al pecado, al mundo? ¿A sí mismo? Mire, si eso ocurre en su vida, entonces usted está en un problema muy serio. Necesitamos urgentemente cambiar de actitud y cambiar de objetivo. Debemos hacer sonreír a Dios sometiéndonos a su voluntad y a su palabra. Así que este es el momento de tomar una decisión. Muchas personas viven de manera desordenada y también frustrada y fracasada, porque nunca toman decisiones firmes. Son muy inconstantes, no son personas fieles con sus promesas y sus decisiones. Queremos hacer una oración por usted, querido amigo, y si puede orar conmigo, yo le invito a hacer esa oración, pero tomando la decisión de que usted también debe complacer el corazón de Dios. Amado Señor y Padre, gracias por esta palabra inmortal, por esta palabra que traspasa el corazón y también, Señor, despierta la conciencia de las personas. Porque, Señor, tu palabra es más penetrante que toda espada de dos filos. Y pido que el Espíritu Santo haga su obra, Señor, usando tu palabra en muchas personas. Porque los seres humanos, Señor, que tenemos la naturaleza pecaminosa, más nos complacemos haciendo lo malo que haciendo el bien. Más complacemos al mundo, al pecado y al diablo que complacerte a ti. Esa es la razón, Señor, de tantos problemas agudos y difíciles de soportar y de resolver que hay en cada familia, en cada persona, en las autoridades y en todo ser humano. Haz que esta mañana, Señor, esas condiciones, esos estados equivocados puedan cambiar por la obra del Espíritu Santo. Si somos cristianos, Señor, como muchos de nosotros declaramos, debemos imitar a tu Hijo amado, a Jesucristo, quien resolvió en su corazón agradarte a ti y no agradarse a sí mismo. Dios de los cielos, perdona todo pecado, toda maldad y toda ofensa en el corazón y en la vida de nuestros oyentes, si es que esta necesidad es ahora y es latente. Señor, obra ese cambio en sus corazones, sana sus almas, sana sus mentes, sana sus corazones. También sana a los enfermos que en su cuerpo tienen dolencias y males. Extiende tu mano sanadora, Señor, y dales la sanidad completa. Gracias, Padre, por la palabra que ha sido predicada y por la obra que tú estás haciendo en cada uno de los oyentes. A ti toda gloria y alabanza, en el nombre de Jesús. Cuando usted tiene a Jesús en su corazón, querido amigo, entonces es el placer, es el contentamiento más grande y más completo que usted tiene. Por eso le invito a tomar esa decisión
Y si lo hizo hoy, pues busque un lugar donde se alaba y se adora a Dios, una iglesia evangélica, o comuníquese con nosotros en la iglesia evangélica La Hermosa y gustosamente le ayudaremos o le orientaremos. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Quiero hacerles recordar a todos nuestros hermanos, a los pastores, a las iglesias, que estamos acercándonos a la fecha decisiva de la realización del Congreso de Intercesión y Avivamiento, que será del 28 al 31 de agosto. Las inscripciones están abiertas y los cupos se van cerrando, así que usted apresúrese para inscribirse lo más pronto que pueda. Gane espacio usted adelantándose en sus inscripciones. Invite a sus hermanos, invite a sus miembros. Forme usted un equipo de ministerio de intercesión que le va a respaldar y le va a ayudar mucho en el desarrollo de su ministerio y también en la edificación de la iglesia. Para los hermanos de la Iglesia La Hermosa, les hago recordar que hoy tendremos una gran celebración en nuestros cultos. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Es un gran banquete, es un gran convite. Es la mejor cena que existe en el universo. Así que asistan ustedes al turno de su preferencia, vengan preparados y vamos a sentarnos con el Señor Jesús en su mesa. Todos ustedes son bienvenidos y muchas gracias a cada uno de ustedes por vuestra gentil atención y reciban un abrazo fraternal de parte de su servidor en el nombre de Jesucristo. Y hasta la próxima semana. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.